¿Estás listo para adentrarte en los oscuros pasillos de un hospital que guarda secretos inimaginables? En este vídeo, te llevaré a explorar el Hospital San Marcos, un lugar que ha permanecido abandonado por décadas, envuelto en leyendas de terror y misterio. Lo que comenzó como un refugio para los enfermos, se convirtió en un sitio de sufrimiento indescriptible, donde el tiempo se detuvo y el mal se arraigó en sus muros. No olvides suscribirte al canal, dejar tu like si te gustó esta historia, y comentar abajo qué parte te dio más escalofríos. Nos vemos en el próximo vídeo. El Hospital San Marcos había permanecido en silencio durante décadas, una estructura imponente y sombría a las afueras de un pueblo que prefería no hablar de su existencia. Los lugareños evitaban pasar cerca, y aquellos que se atrevían a mencionar su nombre lo hacían en susurros, como si temieran que la mera mención despertara algo en su interior. Los muros de ladrillo rojo, desgastados por el tiempo, se erguían como un recordatorio de los horrores que alguna vez ocurrieron en su interior. Las ventanas, ahora opacas y cubiertas de polvo, parecían ojos ciegos que aún vigilaban el exterior. Hace muchos años, el hospital había sido un refugio para los enfermos y los moribundos, un lugar donde los médicos trabajaban incansablemente para salvar vidas. Sin embargo, con el tiempo, se convirtió en un lugar de dolor y sufrimiento, donde los gritos de los pacientes resonaban en los pasillos largos y fríos. Los rumores comenzaron a circular sobre la naturaleza de las muertes que allí ocurrían, pacientes que desaparecían sin dejar rastro, médicos que perdían la cordura, y sombras que se movían por los pasillos en la oscuridad. Nadie podía explicar qué sucedía, pero todos estaban de acuerdo en una cosa: el Hospital San Marcos estaba maldito. Finalmente, tras una serie de muertes inexplicables, el hospital cerró sus puertas. Los últimos médicos y enfermeras abandonaron el lugar, dejando atrás todo lo que no podían llevarse consigo. Las habitaciones, llenas de camas de metal y equipo médico anticuado, quedaron en silencio. Los expedientes de los pacientes, con sus historias inacabadas, se apilaron en los escritorios polvorientos. El tiempo se detuvo dentro del hospital, y el edificio fue devorado por el olvido, convertido en una reliquia macabra de un pasado que nadie quería recordar. Sin embargo, la historia del hospital no terminó con su cierre. A lo largo de los años, un número creciente de jóvenes intrépidos se aventuró a explorar el lugar, atraídos por las leyendas que rodeaban al San Marcos. La mayoría regresaba asustados, contando historias de ruidos inexplicables, sombras que se movían en la periferia de su visión, y una sensación de ser observados por algo que no podían ver. Algunos, sin embargo, nunca regresaron. Desaparecieron sin dejar rastro, como si el hospital se los hubiera tragado, añadiendo nuevos capítulos oscuros a su historia. Un grupo de estudiantes de medicina decidió que era su turno de desafiar las historias. Atraídos por la promesa de aventuras y la posibilidad de descubrir la verdad detrás de las leyendas, se dirigieron al hospital una noche de luna llena. Sus mochilas estaban llenas de linternas, cámaras y provisiones, y sus corazones latían con una mezcla de emoción y nerviosismo. No sabían lo que encontrarían dentro, pero estaban decididos a desentrañar los misterios del lugar. Desde el momento en que cruzaron el umbral del hospital, el aire pareció cambiar. Una sensación de pesadez cayó sobre ellos, como si la atmósfera estuviera cargada con la energía residual de los años de sufrimiento. El silencio era ensordecedor, roto solo por el eco de sus propios pasos en los pasillos vacíos. Las linternas proyectaban sombras alargadas en las paredes, y el polvo se levantaba en pequeñas nubes con cada movimiento. A medida que exploraban el hospital, los estudiantes comenzaron a darse cuenta de que algo no estaba bien. Las habitaciones parecían cambiar cuando no miraban, los pasillos se alargaban y acortaban a voluntad, y los murmullos inaudibles empezaron a resonar en sus oídos. No había electricidad en el edificio, pero a veces las luces parpadeaban en la distancia, como si una fuerza invisible intentara guiarlos o, peor aún, alejarlos de algo. Conforme avanzaba la noche, los fenómenos se intensificaron. Los estudiantes comenzaron a experimentar alucinaciones, visiones de médicos y pacientes caminando por los pasillos, sombras que se deslizaban fuera de su alcance, y puertas que se cerraban de golpe sin motivo aparente. Uno de ellos juró haber visto una figura en una bata de hospital, con la piel grisácea y ojos vacíos, observándolos desde el final de un pasillo antes de desvanecerse en la oscuridad. La tensión entre ellos aumentó. La sensación de ser vigilados se hizo cada vez más intensa, y el frío penetrante que emanaba de las paredes se clavaba en sus huesos. Sus mentes empezaron a jugarles malas pasadas, y el miedo comenzó a consumirlos. Intentaron mantenerse juntos, pero el hospital tenía otros planes.
Los pasillos se transformaron en laberintos, separándolos unos de otros, llevándolos a rincones oscuros donde se enfrentaron a sus peores miedos. Uno de los estudiantes se encontró atrapado en lo que parecía ser la sala de operaciones principal. La mesa de metal en el centro estaba oxidada, y las herramientas quirúrgicas estaban esparcidas por el suelo, algunas aún con manchas oscuras de lo que parecía ser sangre seca. Mientras se acercaba a la mesa, un escalofrío recorrió su espalda, y la puerta se cerró de golpe detrás de él. Trató de abrirla, pero no se movía. Fue entonces cuando escuchó los pasos, lentos y metódicos, como si alguien estuviera caminando alrededor de la mesa. No había nadie allí, pero el sonido se hacía cada vez más fuerte, y una risa suave, casi inaudible, resonó en la habitación. Era una risa que no pertenecía a ningún ser vivo. Otro estudiante, perdido en la antigua sala de pediatría, sintió una presencia detrás de él. Giró la cabeza rápidamente, pero no vio nada. Aún así, la sensación persistió, y pronto comenzó a escuchar susurros, voces infantiles que parecían salir de las paredes mismas. Las voces no decían palabras coherentes, solo murmullos inquietantes que llenaban su mente con imágenes de niños enfermos, atrapados en camas oxidadas, sus cuerpos deformados por enfermedades extrañas. Trató de huir, pero cada vez que llegaba a una puerta, ésta se cerraba ante él, dejándolo atrapado en un ciclo interminable de terror. El grupo se redujo a medida que la noche avanzaba. Aquellos que lograron sobrevivir más tiempo comenzaron a comprender que el hospital estaba vivo de alguna manera, que su estructura misma estaba impregnada de la maldad acumulada durante años de dolor y muerte. Era como si las paredes absorbieran el sufrimiento de los que habían muerto allí y lo usaran para alimentar su existencia. Los estudiantes se convirtieron en presas, atrapados en un juego sádico orquestado por fuerzas que no podían comprender. La desesperación se apoderó de ellos. Intentaron encontrar la salida, pero el hospital no lo permitió. Cada puerta que abrían los llevaba de vuelta a donde habían comenzado, cada pasillo los arrastraba más profundamente en la oscuridad. Sus cuerpos comenzaron a sucumbir al frío y al agotamiento, sus mentes a la locura. Uno por uno, fueron cayendo, absorbidos por el hospital, sus gritos de terror sofocados por el silencio eterno del lugar. Finalmente, el último estudiante, medio loco por el terror, logró llegar a la entrada principal. La puerta, que antes se había cerrado con un estruendo, ahora estaba entreabierta, invitándole a salir. Con las últimas fuerzas que le quedaban, corrió hacia ella, sintiendo el peso de las sombras persiguiéndolo. Cruzó el umbral y, al hacerlo, una ráfaga de aire helado lo empujó fuera, cerrando la puerta detrás de él con un golpe final. El pueblo nunca volvió a ver a los otros estudiantes. Solo uno sobrevivió, pero su mente estaba destrozada por lo que había experimentado. Pasó el resto de su vida en silencio, incapaz de hablar sobre lo que había visto, incapaz de olvidar el horror que había presenciado. El Hospital San Marcos volvió a quedar en silencio, pero su maldición perduró. A lo largo de los años, otros intentaron desentrañar sus secretos, pero todos encontraron el mismo destino, absorbidos por la oscuridad, convertidos en parte del hospital, condenados a vagar por sus pasillos eternamente. El edificio sigue en pie, silencioso y vacío por fuera, pero lleno de vida en su interior. Aquellos que se atreven a acercarse todavía pueden escuchar, si prestan atención, los murmullos y los gritos que provienen de sus profundidades, recordatorios de que el Hospital San Marcos nunca dejará de reclamar a aquellos que osen desafiar su maldición.